El oro se ha convertido en el activo de inversión más rentable desde el año 2000, y eso son 25 años ya de track record, incluso superando al S&P 500 en este periodo. Podemos ver aquí cómo 10.000 euros invertidos en oro se hubieran convertido en prácticamente 90.000 euros contra 65.000 del S&P 500. Esto ya nos habla de la magnitud de lo rentable que está siendo invertir en oro en estos últimos años. Pero además de todo esto, el track record del oro va mucho más allá de 25 años, 100 o 200. El oro lleva entre nosotros más de 5.000 años garantizando mantener el poder adquisitivo y trasladar nuestra riqueza a largo plazo a todos los que invierten en él. Pero es que, especialmente con el panorama actual, hay tres factores que creo que hacen que invertir en oro en estos próximos años pueda ser una muy buena idea y sobre todo una opción muy rentable para no ver cómo nuestro poder adquisitivo se erosiona y desaparece por culpa de la inflación, la deuda masiva de los estados y los impuestos que no paran de crecer. Antes de ver estos tres factores, déjame decirte que el objetivo principal de este vídeo es que aprendas a invertir con oro con seguridad dentro de las distintas opciones que tenemos a nuestro alcance. Para ello vamos a ver qué bancos o broker utilizar, cómo hacerlo sin comisiones y también las principales diferencias entre invertir con oro físico o invertir con ETFs. Así que empezamos. Bien, el primer factor para confiar en el oro con un porcentaje de nuestro dinero es tener en cuenta que lleva entre nosotros más de 5.000 años y es el activo cotizado, el activo que se comercializa, en el que más confianza tienen todas las partes que intervienen en su comercio. Es un activo que es aceptado tanto por los grandes bancos centrales de los distintos estados para respaldar su moneda, como por ciudadanos para comerciar, e incluso tiene utilidades también de joyería o coleccionismo, y las personas tienen una devoción por él que lo aceptan independientemente de en qué país vivan e independientemente de su cultura y religión, lo cual no pasa con absolutamente todos los activos. Hemos podido ver cómo el oro ha sobrevivido a las distintas divisas y a los distintos imperios que ha habido a lo largo de la humanidad. Ha resistido al Imperio Romano, ha resistido al Imperio Español, ha resistido al Imperio Británico, y vemos cómo las divisas de estos estados han ido desapareciendo con el tiempo por culpa de la quiebra de estos estados, y en cambio el oro, poquito a poco a lo largo de estos 5.000 años, se ha mantenido como una muy buena opción para canalizar tus ahorros a largo plazo. El segundo factor que hace que pueda ser muy buena idea en estos tiempos que corren invertir en oro es que hay que entender la situación geopolítica actual. Tenemos dos bloques muy diferenciados con las democracias de Occidente y los bloques de Oriente con Rusia, China e India, que claramente tienen una guerra comercial e incluso a veces armamentística e incluso a veces de conflictos armados como el que estamos viendo en Ucrania, donde Europa y Estados Unidos se está enfrentando a través de ayuda militar, recursos, etcétera, etcétera, a Rusia, y esto ha hecho que la desconfianza entre los dos bloques provoque que, si bien antes Rusia, China e India justificaban su moneda y compraban deuda de los estados americanos y guardaban dólares en sus bancos centrales, después de las sanciones de Occidente contra Rusia, han visto que igual no es muy buena idea canalizar las finanzas públicas y su solidez a través de dólares o euros que pueden ser confiscados por los occidentales, y por tanto han decidido dejar de confiar tanto en el euro y el dólar para justificar sus divisas y utilizar de nuevo más el oro para sustentar la fortaleza económica de sus sistemas financieros. Esto se ve muy bien aquí, como desde 1970 hasta 1988 los bancos centrales tenían en torno a un 40 y un 60% de sus reservas en oro, y cómo posteriormente, y con el crecimiento del sistema fiduciario y la rotura del patrón oro, pues esto dejó de utilizarse tanto, se dejó de comprar tanto oro, y en cambio desde 2014 hay una tendencia donde ya se ha pasado de un 10 a un 17% de nuevo de las reservas de los bancos centrales que se mantienen en oro. Esto evidentemente mete muchísima presión en la demanda de oro, que es el que es totalmente limitado y no se puede crear de la nada, y por tanto esto es una fuerza que hace que el precio tienda a subir. Y por último, en tercer lugar, con la perversión del sistema financiero que hablamos en profundidad en este vídeo, que te dejaré al acabar para que puedas verlo si te interesa, podemos ver cómo al romper con el patrón oro, es decir, cuando las monedas que conocemos, el euro y el dólar, dejaron de estar respaldadas por oro, vemos cómo se han ido devaluando y cómo el dólar, como ves en esta gráfica de aquí, en apenas 100 años ha perdido el 99% de su poder adquisitivo. Por tanto, en este mundo de inflación alta y de monedas que no tienen valor, el oro es muy buena idea, y lo podemos ver muy claro representado cuando vemos en los últimos 10 años cómo ha evolucionado el valor de las distintas divisas contra el oro. Por ejemplo, el peso mexicano ha perdido un 68% de valor frente al oro. El dólar ha perdido un 57% y el oro un 60,5%.
Esto también se entiende muy bien cuando uno ve la evolución del precio de la vivienda. En el 2000, una vivienda en Madrid de unos 100 metros cuadrados costaba unos 120.000 euros y hoy en día cuesta 360.000. En cambio, en el 2000 necesitabas 11 kilos de oro para esa vivienda y hoy solo necesitas 4 kilos. Es decir, el precio en euros se ha multiplicado por 3, pero el precio en oro se ha dividido entre 3. Además de todo esto, el oro es un activo refugio muy bueno que en tiempos de incertidumbre, guerras o crisis profundas donde se ponga en entredicho la manera de vivir que tenemos, pues puede brillar y puede hacer de contrapeso a otras patas de nuestra cartera de inversión, como pueda ser, por ejemplo, la renta variable. Por todos estos factores, personalmente voy a tener un 5% de oro en mi cartera de inversión. Ahora bien, invertir en oro, quizá cuando uno no sabe, puede parecer muy complejo, pero la realidad es que hay maneras muy sencillas de hacerlo. Principalmente hay dos opciones fundamentales. La primera es la tradicional de toda la vida, que es ir a una joyería o a una empresa especializada en oro de inversión y comprar trozos, ¿no?, o gramos o kilos de este material precioso y pagar por él el precio que te dan. Y pues tú vas a recibir tu lingotito o tu onza o tu moneda, te lo llevas a casa y lo custodias. Esto es una opción a la hora de comprar oro. Quizá no es la más práctica, pero tiene una serie de ventajas y desventajas respecto a hacerla en ETFs, que ahora explicaremos cómo funciona. Una de las principales desventajas de comprar oro físico es que evidentemente lo tienes que guardar y custodiar tú, y lo podrías llegar a perder. La gente se cree que los típicos lingotes de las películas son los que puedes comprar. Esos lingotes pesan unos 25 kilos y quisieras comprar un lingote de estos, ahora creo que está como 80 o 90.000 euros el kilo, y por tanto, pues imagínate lo que tendrías que pagar para comprar ese lingote. Normalmente con unos 7 o 8.000 euros, pues puedes comprar unos 100 gramitos que más o menos ocupan lo que ocupa una tarjeta de crédito. Por tanto, el riesgo de que te lo roben o lo pierdas es relativamente alto. Otra de las desventajas, aparte del riesgo de robo o pérdida, sería que el oro físico suele costar un poco más a la hora de comprarlo de lo que cuesta, digamos, en un ETF, y suelen comprártelo por un poco menos cuando lo vendes. Esto es porque la joyería o la empresa especializada en oro de inversión tiene una serie de comisiones por comprar, vender y custodiarlo, y te aplica esa rebaja en el precio de la venta y ese sobrecoste en el precio de la compra. Ahora bien, estas desventajas hay que ponerlas también en el contexto de que si eres un purista y quieres el oro por si ocurre una tercera guerra mundial, es cierto que lo más sensato sería tenerlo tú, poder desplazarte con tu oro y venderlo donde quieras, ¿verdad? Pues esto es una ventaja que no tienen los ETFs de oro físico, que te voy a explicar cómo funciona. Los ETFs respaldados por oro físico se idearon para que la gente pudiese canalizar sus ahorros en ETFs que son parecidos a los fondos de inversión, de una manera que tú compras la participación del ETF y el emisor del ETF te garantiza que con tu dinero coge y compra lingotes, monedas o onzas de oro en proporción al dinero que tú has comprado, lo almacenan por ti, y tú cuando lo quieras vender tienes derecho a que ellos liquiden esa parte que tú tienes de oro y te paguen el dinero de vuelta correspondiente. Las ventajas de esto además es que puedes comprarlo desde 10 euros y las comisiones son tremendamente bajas. Los ETFs que ahora te voy a enseñar y te voy a explicar dónde los puedes comprar tienen unas comisiones de custodia de apenas el 0,12% del dinero que tú compres en el ETF, algo totalmente irrisorio. Una de las ventajas de los ETFs de oro físico es que son muy líquidos y que tú los puedes comprar y vender el ETF desde tu app del banco o del broker, estés donde estés, y convertir tus participaciones en dinero en segundos. Y no tienes que transportar tu oro, moverlo y que alguien te vaya a pagar el dinero en efectivo por comprarte esos lingotes, esas monedas o esas onzas. Ahora bien, para los más puristas, igual que el oro en tiempos de estrés te garantiza que si tú te metes tu lingotito de oro en tu maleta y te vas de viaje con un avión, lo puedes vender en otra parte del mundo sin ningún problema, con un ETF es algo más complicado porque dependes del banco para poder venderlo. Y si hubiese un caos extremo y los bancos pues estuviesen cerrados temporalmente su actividad por ejemplo, una guerra mundial, podrías tardar en poder disponer de ese dinero. Si, por tanto, estás invirtiendo para cubrirte los casos más y más y más extremos y eres de aquellos preparacionistas, quizá es mejor idea el oro físico que el oro en ETF. No obstante, si lo haces como inversión y no crees que vayamos a dar el caso de la Tercera Guerra Mundial y que no necesitemos llevarnos escondido nuestro dinero, invertir en ETFs es una opción buenísima para proteger tu capital, tener exposición al metal precioso y simplemente garantizar y llevarte todas esas subidas a futuro de la rentabilidad
del oro. ETFs de oro hay muchos. Lo importante que te fijes a la hora de comprar y vender un ETF es que te garanticen que tienes réplica física, como tiene por ejemplo este de Invesco, el de WisdomTree, el de Amundi o el de iShares. Yo ahora te voy a explicar cómo comprar, por ejemplo, desde España y desde cualquier otro lado, y voy a meterme a las apps de mis bancos y brokers favoritos para que veas en tiempo real cómo hacer una compra de una participación del ETF y poder ver los costes que tiene y demás. Una de las opciones para comprar desde España, por ejemplo, es hacerlo desde MyInvestor. MyInvestor, con su nueva web que ha mejorado un montón, te permite, dándole aquí a explorar, dándole aquí a inversión, seleccionando acciones y ETFs y dándole a invertir y buscando el ETF que os hemos comentado y que te voy a dejar en la descripción, Physical Gold, que es muy importante que te garantices que es réplica física. Pues tenemos aquí los de Amundi, los de Xtrackers, los de Invesco, los de iShares, vemos que tienen todos estos. MyInvestor no te deja comprar fracciones del ETF y por tanto tendrías que comprar participaciones enteras. Si por ejemplo nos vamos al de iShares, podemos ver aquí que cuesta 55,45 dólares la participación, le tendríamos que dar a comprar. Y aquí tendríamos que poner cuántos títulos queremos. Si por ejemplo ponemos un título, pues la compra es de 55,42. Nos harían leer la documentación del ETF, que es importante que siempre la leas y veas si es para ti. Y aquí te informarían pues del tema de las comisiones que tiene y demás. Aquí podemos ver que, por ejemplo, tendría unas comisiones de compra de 0,25 euros. De los 55 dólares que vamos a comprar, nos aplicaría una comisión de 0,25 y que el tipo de cambio es a 0,96 euro-dólar. Sería tan sencillo como descargar la información, leerla, meter la orden de compra, te pedirían la clave, la solicitas y los ETFs se compran y se venden al momento, por lo que en apenas unos momentos ya saldría en tu cuenta como la participación que tienes comprada. Tanto los ETFs de Invesco como por ejemplo los de iShares garantizan que ellos, con el dinero que reciben de la compra de tu participación del ETF, ellos compran el oro y lo almacenan en su bóveda del banco de JP Morgan Chase en Londres. Las comisiones, en este caso que aplica MyInvestor, serían del 0,12% del volumen de tu compra en comisión de compra o de venta y un 0,3% adicional de cambio de divisa. El ETF solo tiene una comisión del 0,12% anual que ya viene incluso descontada de su rentabilidad. Por tanto, la verdad que son comisiones muy competitivas. Otra opción muy buena para comprar los ETFs de oro es hacerlo a través de la app de Trade Republic. Trade Republic es un banco y broker alemán que puedes operar con él perfectamente desde España y que ofrece también los mejores ETFs de oro. Tenemos el de Amundi, el de WisdomTree, el de iShares y te permite pues poder hacer las compras de cualquier cantidad del ETF. Aquí sí que puedes comprarlo fraccionado. Una cosa interesante que tiene, por ejemplo, Trade Republic es que puedes crear un plan recurrente de inversión en el que le pones qué cantidad quieres invertir, con qué frecuencia, y si lo haces de esta manera no hay comisión ni de compra ni de venta y solo tendrías la comisión de custodia del propio ETF, que es muy bajita, que es como de un 0,12% anual. Si, por ejemplo, sí que quieres hacer una compra única, entonces la comisión sería de 1 euro en la compra y 1 euro en la venta. Igualmente, de manera inmediata, lo tendrías acreditado en tu cuenta la compra del ETF y ya podrías ir viendo cómo fluctúa y cómo a largo plazo va a ir subiendo de valor. Muchos de vosotros me preguntabais si era posible invertir en oro a través de fondos indexados y la respuesta es que no. En fondos indexados solo se pueden invertir en fondos de inversión de renta fija o de renta variable. Para invertir en materias primas hacen falta los ETFs y más concretamente los ETCs, que son estos que invierten en materias primas y que tienen la réplica física. Como has podido ver, invertir en oro es tan sencillo como ir y comprarlo físicamente o aún más sencillo como comprar el ETF y tener la exposición al precio del metal de esta manera. Cada ETF verás que tiene un valor de compra distinto. Algunos valen 55 euros, otros valen 130. Esto no es que eso sea el precio del oro, sino que el valor del ETF va en función de las participaciones del ETF que hay y el valor en oro que tienen. Pero sí, si tú compras un ETF, aunque cueste uno 55 euros y otro 150, si el oro sube un 10%, tanto el que cuesta 55 va a subir un 10%, como el que cuesta 150 también va a subir un 10%. Por lo tanto, debe darte igual qué ETF usar y simplemente confiar en las gestoras principales, que son iShares, Invesco, Xtrackers, WisdomTree, Amundi, Vanguard, y que tengan réplica física. Si eliges cualquiera de estas gestoras, no tendrás ningún problema. Fuera de España puedes utilizar, por ejemplo, Interactive Brokers para comprar estos mismos ETFs. Espero que te haya parecido útil y práctico el vídeo. Déjame en los comentarios tus dudas y te dejo en este vídeo donde explico qué está pasando con el sistema financiero, por qué el euro y el dólar están perdiendo todo su valor y por qué es importante que inviertas y te protejas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.